Uno de los grandes retos que tiene el gobierno nacional es poder sacar adelante eh, el proyecto de la reforma laboral que actualmente cursa en la Comisión Séptima del Senado de la República. Para conocer un poco de detalle de qué consiste esta reforma y del futuro de la misma, hoy nos acompaña la exministra de Salud, Carolina Corcho. Exministra, bienvenida nuevamente al Universal. Gracias, Ander. Muchas gracias por la invitación. Qué alegría tenerla nuevamente por acá, por Cartagena. Y bueno, ¿cómo avanza esta pedagogía de la reforma a la salud? Bueno, estamos haciendo pedagogía no solamente de la reforma a la salud, sino también de la laboral y la pensional. Entre otras cosas, la laboral inicia ya el proceso de consulta popular ante el bloqueo institucional en la Comisión Séptima, porque es inadmisible que 8 senadores y senadoras de la República nieguen derechos básicos de los trabajadores del país, como el recargo nocturno, que le paguen 100% los festivos, los dominicales, el contrato de aprendizaje de los jóvenes del SENA, la formalización de las madres comunitarias, que son alrededor de 60.000 mujeres que cuidan más de 1 millón de niños y niñas vulnerables de este país, la estabilización del contrato laboral a término indefinido. Entonces estamos continuando con ese proceso pedagógico. Me acuerdo. Hace unos días, acá en la ciudad de Cartagena, hubo una movilización precisamente por la consulta impulsada por el presidente Gustavo Petro. A pocos meses de finalizar estas sesiones ordinarias en el Senado y en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República, ¿qué futuro le espera a esta consulta y a la reforma, por supuesto? Pues nosotros esperamos que la reforma a la salud sea aprobada e insistimos, en este momento los únicos responsables de que el sistema siga en crisis sin una solución de fondo para iniciar una transición es la Comisión Séptima del Senado de la República y sus mayorías que se han negado a aprobar una reforma que es la solución a esta problemática. En cuanto a la reforma laboral, pues efectivamente ya fue bloqueada sin argumentos, con mentiras además. En el Senado esperamos que prospere la consulta popular y yo veo un ambiente importante en el país para que se logre esa votación. Ya estamos pendientes de los trámites congresionales y la convocatoria. Y en cuanto a la reforma pensional, esperamos no prosperen esas demandas, entre otras cosas, de senadores del Centro Democrático que ganan 50 millones de pesos del pueblo colombiano y que hoy se oponen a que un viejo o una vieja reciba un bono por 230.000 al mes después de que trabajó toda su vida. Ante todo, pues, queda una pregunta y es con relación a, a ese ambiente que se va a vivir en la Comisión Séptima de cara a ese debate de la reforma a la salud. Ayer, precisamente, la presidenta de esa comisión, la senadora Nadia Ablén, había indicado que están todas las garantías dadas para que se dé el pleno debate en la comisión con todos los actores involucrados, pero desde hace mucho tiempo se ha venido quejando los científicos, las organizaciones científicas, porque no los tuvieron en cuenta para debatir en la reforma. Al final, ¿en qué quedó esto? Bueno, lo primero, yo hago parte de las asociaciones científicas. Hay un grupo de Sí, organizaciones médicas y científicas que defienden las EPS y sí. eso es legítimo, pero hay un grupo mayoritario que nosotros queremos que sea conocido en la opinión pública porque generalmente se invisibiliza esa voz de las federaciones y colegios médicos de este país que respaldan científicamente la reforma a la salud. Entonces yo creo que eso es importante porque se ha querido mostrar en el país que las asociaciones Ujú. científicas están en oposición y eso no es cierto. Lo segundo, esta reforma ha tenido garantías de discusión. Van más de 60 audiencias, mesas técnicas, reuniones. A mí lo que me preocupa es que nuevamente se esté apelando a maniobras de trampa y filibusterismo en el Congreso de la República para dilatar y que la crisis continúe. Entonces, vuelvo, insisto, hoy la responsabilidad de la crisis, de los medicamentos, de lo que está pasando, es que en la Comisión Séptima no permiten que avance unas soluciones que tendríamos que implementar ya para resolver ese problema. A diferencia de la reforma laboral que fue archivada en la misma comisión, y que donde alegaban que no había tenido los debates, que no había cumplido con debates y más. A diferencia de estos argumentos, pues acá ya ese argumento se cae porque efectivamente la reforma laboral, a la salud sí ha tenido su respectivo debates y reuniones y consensos y demás.
Claro que sí, pero es que lo de la reforma laboral, los argumentos son, mira, por ejemplo, los argumentos, que es que no debió tramitarse por la Comisión Séptima sino por otras comisiones. Es decir, cuando en el año 2012, en la Ley 789, Álvaro Uribe, entre otras cosas, le quitó a los trabajadores los recargos nocturnos, los festivos, los dominicales y sus descansos, ahí sí se podía quitar por la Comisión Séptima. Pero para restablecer estos mismos derechos, entonces ahora sí no se puede tramitar por la Comisión Séptima. Eso se llama filibusterismo. El segundo argumento que han presentado es que la reforma laboral no resuelve los problemas de empleo. Es que el objetivo de la reforma laboral no es resolver los problemas de empleo. El problema de empleo lo resuelve es una política de reindustrialización de este país. Y digo reindustrialización porque los mismos opositores a la reforma laboral acabaron con la agroindustria, la poca que había en Colombia. Acabaron con la industria siderúrgica, manufacturera, acabaron con el empleo y además mintieron porque dijeron que recortándole derechos a los trabajadores iban a generar más empleos y eso no fue verdad. En ese sentido, entonces la oposición, entre otras cosas, alegaba que si pasaba la reforma laboral iba a crecer el desempleo, iba a crecer el desempleo en Colombia porque muchas empresas, microempresas, iban a cerrar y no iban a tener la forma de pagarle esto a los empleados. ¿Esto cómo lo sustentan ustedes? O sea, ¿de qué manera el proyecto del gobierno de Gustavo Petro puede defender al empleado, pero también a la empresa? Mira, uno de los partidos de la oposición, el partido Mira, dijo que tomó su decisión de archivo a partir de unas encuestas que hicieron, 23.000 encuestas. Luego dijeron que no eran encuestas, sino sondeos. Cuando fuimos a ver el sondeo ya no eran 23.000, sino 3.000, porque 20.000 ni siquiera conocían cuál era la reforma por la que les estaban preguntando. Y cuando fuimos a ver los 3.000 que sondearon y encuestaron, entonces encontramos que la mayoría eran empresarios y los otros eran empleados, entonces no había equilibrio, al final era falsa. Luego sacaron un documento del Banco de la República diciendo que supuestamente la reforma laboral iba a acabar una serie de empleos. Pero después, lo que no le dijeron al país, porque esto es la distorsión, porque al final el objetivo de ellos es bloquear al gobierno, es no permitir que haya un proyecto reformista en favor del pueblo colombiano porque se volvieron notarios de la oligarquía. Entonces, al final, resultó que el documento del Banco de la República eran supuestos, supuestos. En economía un supuesto es, tú haces unas proyecciones de varios escenarios posibles. El escenario que ellos plantearon no corresponde a los de la reforma laboral. Es decir, esto es un montón de mentiras, de distorsiones, pero en el fondo no quieren que los trabajadores tengan los derechos elementales y básicos que en cualquier Estado de Derecho debe tener un trabajador. Bueno, y hablemos un poco acerca de su futuro dentro del pacto histórico. Si bien usted ahora mismo está apartada del gobierno del presidente Gustavo Petro, apartada pues en el papel, sin embargo, sigue en su carrera de hacer pedagogía no solo por la reforma a la salud, sino también por otras reformas que impulsa el presidente en el Congreso. Pero hablemos de su futuro. ¿Qué futuro inmediato le trae a la exministra Carolina Corcho? Bueno, el futuro inmediato es que nosotros seguimos en la tarea que emprendimos desde que salí del ministerio y antes del ministerio, que es recorrer el país en un proceso pedagógico de las reformas, reformas construidas con la ciudadanía. La reforma a la salud fue construida con los movimientos sociales, con las organizaciones y, por supuesto, ahorita estamos en el proceso de impulso de la consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se exprese frente a unas mayorías de la Comisión Séptima que decidieron representar a la oligarquía de este país. Pero usted eh, suena mucho dentro del pacto como una posible candidata, su nombre podría estar en una consulta del pacto histórico. Ahorita estamos justamente en ese proceso, seguimos en ese proceso de consultas porque hay varias definiciones que se tienen que hacer en el pacto histórico y es los mecanismos democráticos bajo los cuales se van a organizar las listas al Senado, a la Cámara de Representantes. Nosotros hemos dicho que no puede continuar el bolígrafo. Es nuestra postura frente a esos mecanismos del pacto histórico, pero además la convergencia en un frente amplio, porque no debe ir solo el pacto histórico, sino también sectores liberales progresistas, independientes, es decir, una mayoría política que continúe el cambio en Colombia. De acuerdo, pero sí o no, sí tiene aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones del 2026 o
La gente me ha hecho esa solicitud, pero esa decisión todavía no está tomada. Todavía no está tomada, pero bueno. Aunque, bueno, en las encuestas aún no suena, no sé, por alguna extraña razón no suena, porque son casos hipotéticos que están manejando las encuestas. La más reciente encuesta de Inbamer había colocado que en una posible consulta de izquierda está liderándola el director de Prosperidad, el señor Gustavo Bolívar, ¿no? ¿Cómo es su relación con él? ¿Cómo ve el ambiente dentro del pacto histórico de cara a unas elecciones presidenciales? Yo tengo muy buena relación con Gustavo Bolívar, trabajamos juntos en la campaña que él hizo a la alcaldía de Bogotá y cuando él era senador de la República, pero déjame hacer una consideración sobre esas encuestas. Hay un tipo de encuestas que se llaman encuestas de posicionamiento, ustedes lo saben, los Sí, expertos lo saben. Un año antes de un proceso electoral, pues la gente no está pensando en quiénes son las elecciones, entonces las encuestas por lo pronto, como decía César Caballero y varios expertos en opinión pública, son encuestas de posicionamiento. mm, Diría yo que tenemos que esperar más para hacer unas encuestas que logren unos sondeos acotados a la realidad. perfecto. Bueno, y de cara a esta consulta, vamos a seguir hablando un poco acerca de esta consulta popular, ¿no? Eh, Muchos la han criticado, incluso un senador de la oposición que cuestionó fuerte este lanzamiento que hizo el presidente, porque según él contempla que esto debió pasar primero por el Senado y posteriormente, pues sí, crear esos equipos que realizan pedagogías en las ciudades, por decir, bueno, ante esto, pues, ¿qué podemos decir a este senador que ha dicho esto, que va a demandar, que va a tomar acciones legales con el presidente porque esto es algo inconstitucional lo que le está haciendo? Al senador de la República hay que informarle que Colombia es una democracia representativa, pero además es una democracia directa y participativa. Y aquí existe el derecho a la libre asociación, a la reunión. El pueblo colombiano tiene todo el derecho a organizarse en comités, en subcomités, en juntas de acción comunal, en lo que considera para poder expresar libremente sus deseos dentro de esta democracia participativa que está amparada en la Constitución del 91. Perfecto. Volviendo un poco al tema de elecciones, eh, los consejos de ministros que inicialmente hizo el presidente, el primero que hizo el presidente Gustavo Petro, mostró una clara ruptura dentro del proyecto del pacto histórico. eh, Esto le puede afectar mucho en las próximas elecciones, esto que hubo allí, esa escena que se vivió allí, esto es contraproducente. ¿Qué considera usted con relación a esto que pasó en ese Consejo de Ministros? Yo no vi una ruptura, yo vi una tensión dentro de una coalición muy diversa, que no es solamente una coalición de la izquierda, sino una coalición progresista con sectores liberales, progresistas, independientes. Yo sí he visto rupturas en consejos de ministros que no fueron televisados, donde habían 3 ministros ejerciendo una oposición al interior del gobierno, que fue lo que me tocó enfrentar a mí frente al entonces ministro de Hacienda, Agricultura y Educación, que ejercían oposición a las reformas y al programa del gobierno. Eso sí es una ruptura. Lo de ahora fue unas tensiones normales dentro de una coalición. Bien, la situación que se vive en el Catatumbo, ¿cierto? La situación de la salud. Son situaciones que han golpeado fuertemente al proyecto del pacto histórico impulsado por el presidente Gustavo Petro. Además de eso, el primer escándalo que se dio fue de los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Son temas que están allí todavía en la agenda política. ¿Cómo va a ser el pacto histórico para que mejorar esa imagen que ha dejado esta serie de situaciones de cara a esas elecciones de 2026? La oposición ha querido instaurar una matriz mediática que es poco creíble, que el Catatumbo empezó hace 2 años, que el problema de la crisis de la salud empezó hace 2 años. No hay nada que sustente que eso sea cierto. Sobre el tema de la UNGRD, por supuesto que nosotros no vamos a apoyar ningún hecho de corrupción a cargo de funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. En este momento hay varios judicializados, hay otros que están privados de la libertad. Pero fíjese usted que de los 13.2 billones de pesos que hemos denunciado en la Fiscalía General y la Contraloría General de la República de presunto saqueo de las EPS durante el 2020 y el 2023 no se habla en este país.
lo de la UNGRD se han probado pérdidas por 17.000 millones de pesos. Reprochamos eso y que caiga quien tenga que caer. ¿Y qué de los 13.2 billones? ¿Y qué de la facturación de las EPS que nos facturaron un paciente que lo trasladaron 15.000 veces en una ambulancia? ¿Y qué de las cifras de la nueva EPS manejada por los opositores de ese país en este momento, donde apareció en unos estados financieros con gastos por más de 10 billones sin justificar? Estoy hablando de billones de pesos. ¿Por qué eso no tiene el peso que debería tener en la opinión pública de este país y que ha sido denunciado por este gobierno y por nosotros como organización de la sociedad civil? Bien, ¿qué la desvela, exministra, hoy día? ¿Qué es lo que usted hoy se levanta y dice, esto lo pudimos haber hecho y aún no se ha hecho, queda todavía un poco de camino, esperemos lograr? ¿Qué la desvela? A mí me desvela el hecho de que en un momento la oposición de este país mandó el mensaje que el problema de la aprobación de la reforma era mi presencia, era yo. Nos hicimos a un lado y hundieron la reforma. Nosotros creíamos realmente que quitándoles esa excusa iban a aprobar la reforma a la salud, pero han engañado al pueblo de la ciudadanía. Agradecemos a todas las personas que se conectaron en esta entrevista con la exministra Carolina Corcho, que dio apartes sobre su papel en el gobierno de Gustavo Petro y una posible eventual postulación a la presidencia de la República. Exministra, muchas gracias por abrirnos el espacio acá al Universal y esperemos tenerla nuevamente por acá cuando tome ya la decisión de definitivamente dar el paso a la presidencia. Bueno, Sanders, muchísimas gracias y un saludo a la audiencia del Universal.